Los peores infiernos urbanos de Camboya, sus barrios como venden a las niñas. Camboya es una nación construida sobre las ruinas de uno de los genocidios más brutales del siglo XX. Entre 1975 y 1979, el régimen comunista del Khmer Rouge, liderado por Pol Pot, asesinó sistemáticamente a aproximadamente 2 millones de camboyanos. Un cuarto de la población entera del país. Intelectuales, maestros, doctores, monjes budistas, cualquiera con educación fue ejecutado. Ciudades enteras fueron vaciadas por la fuerza, sus habitantes marchados al campo para trabajar como esclavos en granjas colectivas donde murieron de hambre, enfermedad, tortura y ejecuciones masivas. Los campos de exterminio como S-21 y Choeunec se convirtieron en fábricas de muerte donde 20.000 personas fueron torturadas y asesinadas, incluyendo bebés estrellados contra árboles frente a sus madres. 45 años después del fin del Khmer Rouge, Camboya todavía no se ha recuperado. Es uno de los países más pobres de Asia. Su capital, Phnom Penh. Es una ciudad de contrastes obscenos donde rascacielos de vidrio y hoteles de lujo para turistas occidentales existen a metros de barrios bajos donde niñas de 8 años son vendidas como mercancía sexual. Es un país donde 35% de la población vive con menos de $2 diarios. Donde campos de minas terrestres dejados por décadas de guerra continúan matando y mutilando a campesinos y niños. Donde el tráfico sexual de niños es una industria organizada que genera cientos de millones de dólares anualmente. Donde la pobreza desesperada empuja a familias a vender a sus propias hijas a traficantes por $300-500. Donde Svay Pak, un suburbio de Phnom Penh, es internacionalmente conocido como el supermercado de vírgenes infantiles donde pedófilos de todo el mundo vienen a comprar acceso a niñas de 5, 6, 7 años. Esta es la historia de los infiernos urbanos de Camboya, un país donde el trauma del genocidio destruyó el tejido moral de la sociedad, donde la pobreza extrema convirtió a niños en mercancía. Donde el gobierno corrupto permite que el tráfico sexual prospere porque los funcionarios reciben sobornos. Y donde organizaciones criminales internacionales operan burdeles infantiles con impunidad mientras el mundo mira películas sobre templos de Angkor Wat y nunca ve el horror que existe detrás de las postales turísticas. Svay Pak es un nombre que todo pedófilo internacional conoce. Este pueblo de aproximadamente 2.000 habitantes a 11 kilómetros del centro de Phnom Penh era, hasta hace una década, el epicentro del turismo sexual infantil en el sudeste asiático. Decenas de burdeles operaban abiertamente, anunciando en Internet, en guías clandestinas, en foros de pedófilos, la disponibilidad de niñas vírgenes tan jóvenes como 5 años. Hombres de Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, Corea llegaban en taxis directamente desde hoteles de Phnom Penh. Pagaban entre $300 y $2.000 dependiendo de la edad de la niña, mientras más joven, más cara. Las niñas eran traídas a cuartos, muchas drogadas para hacerlas dóciles, y violadas mientras sus madres, las dueñas de burdeles, esperaban afuera para cobrar. Svay Pak fue originalmente una comunidad de pescadores vietnamitas que se establecieron en Camboya. Eran pobres, marginados, discriminados por la mayoría Khmer. En los años 90, después de décadas de guerra civil, con el país devastado económicamente, algunos residentes de Svay Pak descubrieron que había demanda internacional de niñas vírgenes camboyanas. La virginidad es fetichizada en muchas culturas asiáticas y existe una creencia supersticiosa entre algunos hombres de que tener sexo con vírgenes rejuvenece, trae buena suerte. O incluso cura enfermedades como VIH. Esta demanda creó un mercado. Las familias más pobres de Svay Pak comenzaron a vender a sus propias hijas. Madres se convirtieron en proxenetas de sus propios hijos. El proceso es sistemático y completamente deshumanizado. Una familia pobre con varias hijas pequeñas es abordada por un intermediario o simplemente toma la decisión por desesperación económica. Venden a la hija, usualmente entre 8 y 12 años, a un burdel por $300 a $800. Ese dinero paga deudas urgentes, compra comida por algunos meses, soluciona una crisis inmediata. La niña es llevada al burdel, encerrada y preparada para su primera venta. Es bañada, vestida, maquillada.
Se le dice que debe obedecer o su familia será lastimada. Después es mostrada a clientes que pagan prima por vírgenes. La violación inicial es vendida al mejor postor, frecuentemente por $1,000 a $2,000. El cliente, usualmente un hombre extranjero de 40, 50, 60 años, viola a una niña que puede tener 6, 7, 8 años. La niña sangra, llora, grita. No importa. Después de perder su virginidad, su valor cae. Ahora es forzada a servir múltiples clientes diarios por 10, 20, $30 cada uno. Vive en el burdel, prácticamente prisionera. Su familia recibe ocasionalmente pequeños pagos para mantenerlos callados y cooperativos. En 2003, una operación encubierta de organizaciones internacionales de rescate expuso Spy Pack internacionalmente. Periodistas con cámaras ocultas documentaron a madres ofreciendo a sus hijas de 7 y 9 años. Las imágenes chocaron al mundo. Camboya, bajo presión internacional masiva, realizó redadas en Spy Pack en 2003 y 2004. Docenas de burdeles fueron cerrados. Cientos de niñas fueron rescatadas. Traficantes y dueñas de burdeles fueron arrestados, aunque la mayoría recibió sentencias mínimas de 2 a 3 años porque sobornaron a jueces. Pero el tráfico no terminó. Simplemente se escondió, se dispersó, se volvió más clandestino. Ahora opera desde casas residenciales ordinarias. Los clientes son contactados mediante intermediarios que verifican que no sean policías o periodistas encubiertos. Las transacciones se hacen vía teléfono encriptado. Las niñas son traídas a hoteles, casas privadas, ubicaciones que cambian constantemente. El mercado todavía existe, solo es más difícil de detectar. Sofía fue vendida por su madre a un burdel en Spy Pack cuando tenía 9 años. Ahora tiene 19, fue rescatada a los 12 por una organización internacional y vive en un refugio para sobrevivientes de tráfico. Mi papá murió cuando yo era bebé. Mi mamá tenía 5 hijos, yo era la del medio. Éramos extremadamente pobres. Vivíamos en una choza de madera sobre pilotes sin electricidad, sin agua. Comíamos arroz aguado una vez al día si había. Recuerdo tener hambre constante, un dolor que nunca se iba. Cuando tenía 9, mi mamá me dijo que iría a trabajar en un restaurante. Me llevó a una casa en Spy Pack. Una mujer le dio dinero a mi mamá, no sé cuánto. Mi mamá se fue. La mujer me encerró en un cuarto. Esa noche vino un hombre viejo, extranjero, blanco, tal vez tenía 60 años. Me aterrorizaba. Traté de esconderme bajo la cama. Él me sacó. Me quitó la ropa. Me violó. Dolió más que cualquier cosa imaginable. Sangré tanto que pensé que me moría. Grité por mi mamá. Nadie vino. Después de esa noche, hombres venían constantemente. A veces 2 o 3 en un día. Hombres camboyanos, vietnamitas, occidentales, todos tipos. Algunos eran brutales, me golpeaban si lloraba. Algunos pretendían ser gentiles, como si esto fuera normal. Todos eran monstruos. Viví en ese infierno por 3 años. Me enfermé muchas veces, infecciones, sangrado. Una vez quedé embarazada a los 11. Me forzaron a abortar en una clínica sucia. Casi muero de infección. Cuando tenía 12, hubo una redada. La policía y gente de organizaciones internacionales vinieron. Nos rescataron a 6 niñas de esa casa. Me llevaron a un refugio. Pasé 2 años en terapia intensiva. Todavía tengo pesadillas cada noche. Todavía no puedo dejar que un hombre me toque sin entrar en pánico. Nunca volví a ver a mi madre. La odio. Me vendió como animal. Arruinó mi vida. Tengo 19 años pero me siento de 90. Nunca tendré vida normal, familia, hijos. Esos hombres me mataron por dentro. Solo mi cuerpo sigue respirando. Pero Spy Pack es solo la punta del iceberg. El tráfico sexual infantil opera en toda Camboya, en todas las ciudades y provincias. Sihanoukville, un puerto de playa en el sur que en años recientes experimentó explosión de desarrollo debido a inversión china masiva, se convirtió en un nuevo epicentro.
Casinos chinos, burdeles disfrazados como salones de masajes, bares de karaoke que son fachadas para prostitución, todos trafican a niñas y mujeres jóvenes. Clientes son principalmente chinos, pero también occidentales, coreanos, japoneses. Las niñas son traídas de pueblos rurales pobres con promesas de trabajo como meseras o limpiadoras. Cuando llegan, sus documentos son confiscados y descubren que trabajarán como esclavas sexuales. Battambang, la segunda ciudad más grande de Camboya, tiene zonas conocidas donde niñas tan jóvenes como 10 años se paran en las calles de noche. No están ahí por elección. Son controladas por proxenetas que las golpean si no traen suficiente dinero. Los clientes son hombres camboyanos locales que pagan 5, 10 dólares. Para una familia en extrema pobreza, esos 10 dólares que una niña de 12 años trae a casa cada noche pueden ser la diferencia entre comer o no comer. Entonces los padres miran hacia otro lado, pretenden no saber, o activamente fuerzan a sus hijas a prostituirse. Es supervivencia en su forma más degradada. El gobierno camboyano oficialmente condena el tráfico sexual y ha aprobado leyes estrictas. Pero la implementación es casi inexistente. La policía está profundamente corrupta. Los traficantes simplemente sobornan a oficiales locales. Cuando hay redadas, usualmente son advertidas con anticipación, entonces las niñas son escondidas temporalmente. Los traficantes arrestados frecuentemente pagan sobornos y son liberados. Los casos que llegan a juicio raramente resultan en condenas significativas. Los jueces también son sobornados. El sistema entero está podrido. Pero el tráfico sexual no es el único horror de los barrios pobres de Camboya. Phnom Penh tiene barrios bajos masivos donde cientos de miles viven en condiciones de extrema pobreza. Uno de los más notorios es el área alrededor de Steon Mean Chey, el antiguo basurero municipal de Phnom Penh que estuvo operacional hasta 2009. Durante décadas, familias enteras vivieron literalmente en el basurero, construyendo chozas de cartón y plástico directamente sobre montañas de basura. Sobrevivían excavando a través de basura fresca recién depositada por camiones, buscando cualquier cosa vendible, plástico, metal, vidrio, ropa, comida apenas podrida. Niños de 4, 5, 6 años trabajaban junto a sus padres, descalzos sobre vidrio roto, jeringas usadas, desechos médicos, todo. Las cortadas y infecciones eran constantes. Inhalaban humo tóxico de basura quemándose. Comían comida rescatada de la basura que los enfermaba con parásitos y enfermedades. En 2009, el basurero fue oficialmente cerrado y las familias fueron reubicadas forzosamente a un sitio lejano a 50 kilómetros de la ciudad. Pero la pobreza no fue resuelta, solo movida. Las familias reubicadas ahora viven en chozas en tierra seca sin acceso a trabajo, sin agua adecuada, sin transporte a la ciudad. Muchos secretamente regresaron a Phnom Penh y ahora viven en otros barrios bajos. Borei Keila es un barrio bajo en el centro de Phnom Penh donde 1.500 familias viven en estructuras decrépitas de concreto que alguna vez fueron edificios de apartamentos de la era del Khmer Rouge. Los edificios están literalmente desmoronándose. Paredes agrietadas, escaleras colapsadas, sin ventanas, sin puertas. Familias viven en espacios oscuros sin electricidad ni agua corriente. Usan velas y linternas. Compran agua de vendedores ambulantes a precios inflados. Los baños son fosas abiertas que sirven asientos, desbordándose constantemente con excremento humano. Estos residentes han vivido aquí por décadas, algunos desde los años 80. Técnicamente son ocupantes ilegales, pero habían recibido promesas gubernamentales de que recibirían título de propiedad. En lugar de eso, el gobierno vendió la tierra a un desarrollador privado que quiere demoler todo y construir condominios de lujo. Las familias fueron ofrecidas compensación mínima, insuficiente para comprar vivienda en cualquier otro lugar de Phnom Penh. Protestaron. En 2012, el gobierno envió soldados y policía antidisturbios. Desalojaron forzosamente a familias, demoliendo sus hogares con bulldozers mientras la gente gritaba, lloraba, veía sus pocas posesiones ser trituradas. Docenas fueron arrestados. Las familias desalojadas terminaron en las calles o en barrios bajos aún peores en la periferia. Esto es desarrollo en Camboya moderna,
expulsar a los pobres para construir condominios para nuevos ricos camboyanos y inversores extranjeros chinos. Phnom Penh está experimentando boom de construcción masivo. Torres de condominios, centros comerciales, hoteles de lujo brotan constantemente. Pero ese desarrollo requiere tierra, y esa tierra está ocupada por los pobres. Entonces los pobres son removidos, por la fuerza si es necesario, sin compensación adecuada, sin alternativas. Decenas de miles han sido desalojados en la última década. Organizaciones de derechos humanos documentan estos desalojos forzosos, pero el gobierno los ignora. La tierra vale demasiado dinero, y los pobres no tienen poder político. El lago Boeung Kak en el centro de Phnom Penh era un lago de 133 hectáreas rodeado por comunidades donde 4.000 familias vivieron por generaciones. En 2007, el gobierno otorgó una concesión de 99 años de toda el área a una compañía privada conectada a élites políticas por solo $79 millones, una fracción del valor real. La compañía comenzó a llenar el lago entero con arena para crear tierra para desarrollo inmobiliario. El lago fue destruido. Las familias que vivían alrededor vieron el agua subir mientras bombeaban arena, inundando sus casas. Después fueron desalojadas forzosamente. Muchas recibieron compensación de solo $8.500, completamente inadecuado para reubicarse en Phnom Penh. Protestaron durante años. Algunas mujeres líderes comunitarias fueron arrestadas y encarceladas por ocupación ilegal. En 2011, sentenciaron a 13 activistas del lago Boeung Kak a prisión. Presión internacional eventualmente los liberó, pero el lago está muerto, completamente lleno, convertido en tierra para condominios de lujo donde las familias desalojadas nunca podrán vivir. Pero quizás el aspecto más traicionero de la pobreza camboyana es que gran parte podría evitarse si el gobierno no fuera extremadamente corrupto. Camboya recibe más de $600 millones anuales en ayuda internacional para desarrollo, salud, educación. Pero la vasta mayoría de ese dinero desaparece en corrupción, robado por funcionarios gubernamentales, políticos, militares. Los hospitales públicos no tienen medicinas porque los presupuestos fueron robados. Las escuelas no tienen maestros adecuados ni materiales porque los fondos educativos fueron desviados. La infraestructura no se construye o mantiene porque el dinero de construcción va a cuentas bancarias privadas en Singapur. Hun Sen, quien ha sido efectivamente dictador de Camboya desde 1985, es uno de los líderes más corruptos del mundo. Su familia controla vastos intereses comerciales, telecomunicaciones, medios, construcción, petróleo. Sus hijos son multimillonarios. Mientras tanto, 35% de camboyanos viven en pobreza, ganando menos de $2 diarios. La esperanza de vida es 69 años, una de las más bajas de Asia. La mortalidad infantil es alta. La desnutrición infantil afecta a 32% de niños menores de 5 años. Camboya debería estar progresando. Tiene paz desde 1998. Tiene turismo masivo, 6 millones de visitantes anuales que vienen a ver Angkor Wat. Tiene industria de confección que exporta $7.000 millones anuales. Pero esa riqueza nunca llega a la gente. Es capturada por una élite corrupta mientras millones permanecen atrapados en pobreza que los empuja a vender a sus hijos. Los campos de minas terrestres son otro legado mortal de décadas de guerra. Camboya tiene uno de los niveles más altos de amputados per cápita del mundo. Décadas después del fin de los conflictos, millones de minas terrestres todavía están enterradas en campos, bosques, hasta en áreas residenciales. Campesinos que aran campos, niños que juegan, gente recolectando leña, todos arriesgan pisar minas. Las explosiones arrancan piernas, pies, manos. Los sobrevivientes, ahora discapacitados, no pueden trabajar, se convierten en carga para familias ya pobres. Niños amputados mendigan en las calles de Phnom Penh y Siem Reap, explotados por redes de mendicidad organizadas que los usan para generar simpatía y dinero de turistas. Sokeya tenía 8 años cuando pisó una mina terrestre mientras jugaba cerca de su pueblo en la provincia de Battambang. Estaba jugando con amigos en un campo cerca de casa. No sabíamos que había minas allí. Nadie nos dijo. De repente, explosión.
Dolor terrible. Miré hacia abajo y mi pie derecho había desaparecido, solo sangre y hueso. Grité. Mis amigos corrieron. Uno fue a buscar ayuda. Tardaron 2 horas en llevarme al hospital porque estamos lejos. Casi me desangro. Los doctores amputaron mi pierna debajo de la rodilla. Nunca recibí prótesis porque mi familia no puede pagar. Han pasado 7 años. Camino con muletas. No puedo ir a la escuela porque está demasiado lejos y no puedo caminar la distancia. No puedo trabajar en los campos. Soy carga para mi familia. A veces pienso que hubiera sido mejor morir ese día. Los infiernos urbanos de Camboya están construidos sobre trauma generacional del genocidio, perpetuados por pobreza extrema, explotados por traficantes y gobierno corrupto, e ignorados por el mundo que solo ve templos antiguos y playas. Son barrios donde niñas son vendidas porque sus padres no tienen absolutamente ninguna otra forma de sobrevivir. Son favelas construidas sobre basura donde niños excavan veneno para encontrar unos centavos. Son edificios desmoronándose de donde familias son expulsadas violentamente para que condominios de lujo puedan ser construidos. Es un infierno creado por humanos, sostenido por codicia, y sufrido por los más inocentes e indefensos. Y mientras turistas fotografían Angkor Wat, niñas de 8 años son violadas en habitaciones a solo kilómetros de distancia. Esta es Camboya real, el infierno detrás del paraíso turístico.